Buenas noches, queridos hermanos. Nos reunimos en esta ocasión para tratar de meditar la carta pastoral La esperanza no defrauda, del señor obispo Jorge Solórzano de la diócesis de Granada. Y por eso confiamos nuestra charla a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, la Conchita, la estrella de la esperanza, y decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Pío X, ruega por nosotros. Siervo de Dios, Pierre Gursac, ruega por nosotros. Bien, como acabo de decir el día de hoy, por la gracia del Señor, vamos a meditar la carta La esperanza no defrauda, pero principalmente me centraré en los puntos 6 y 10. Y por esto lo primero que quiero decir es animarlos a todos a que tomemos algún tiempo para leer la carta que nos envía Monseñor. Porque imaginémonos, si alguien nos enviara una carta, ¿qué es lo menos que deberíamos de hacer nosotros? Leerla, ¿verdad? Porque aunque este ejercicio de meditar esta carta por medio de un tercero es algo bueno, pero ustedes se enterarán por medio de un tercero, porque tal vez los puntos que yo voy a resaltar no son los puntos que el Señor les quería resaltar a ustedes. Entonces, ¿por qué no nos tomamos el tiempo de leer la carta que nos envía Monseñor? Y por eso en el punto 1 dice: a todo el pueblo de Dios, pastores y fieles que peregrinan en nuestra diócesis de Granada, a todo católico les escribo con el deseo de llenar de esperanza tu vida. Entonces con esto podemos ver que la carta sí va dirigida a nosotros, porque somos parte del pueblo de Dios, católicos, y muchos de nosotros fuimos parte de la diócesis de Granada. Entonces saquemos un poco de tiempo para poder leer esta carta que realmente cumple lo que Monseñor nos quiere decir: llenar de esperanza nuestra vida. Y sobre todo no cualquier esperanza, sino de la única esperanza que es Cristo nuestro Señor. Y en este momento, hermanos, quisiera preguntarles si hemos pensado por qué muchas personas se suicidan. Y en gran medida esto es porque no tienen esperanza, porque ven su futuro como algo completamente oscuro y vacío. Por eso, nuevamente les reitero que Monseñor nos pide que leamos esta carta. Pero aquí ya sale siempre una de las excusas que todos nosotros nos hemos puesto en algún momento de nuestra vida: no tengo tiempo. Y esta es una pregunta necesaria que tengo que hacer: ¿en qué invierto mi tiempo? La forma en que invierto mi tiempo me ayudará a crecer en fe, esperanza y caridad. ¿Cuánto tiempo paso en Facebook, WhatsApp, Instagram, Netflix? ¿Cuántas series de Netflix he visto en el último tiempo? Entonces muchas veces estamos ocupados, pero no estamos haciendo nada. Utilicemos bien nuestro tiempo y no lo desperdiciemos. Pongamos nuestros talentos a producir y no los enterremos. Mateo 25:25. Antes de entrar en los puntos que les dije que íbamos a meditar, hay un punto importante que mencionar, y es que Monseñor nos dice que esta carta tiene un texto inspirador, que es tomado de Romanos 5 del 1 al 5. Y este texto, hermanos, cada uno de nosotros lo tendríamos que reflexionar y meditarlo en nuestra oración personal. Y ahorita vamos a tratar de reflexionarlo un poco, pero siempre quedando con la invitación de que cada uno de nosotros lo meditemos con el Señor. Verso 1. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Cristo es la que nos justifica, y entonces nosotros nos podríamos preguntar: ¿yo tengo fe en Cristo? Ante esta pregunta todos podríamos decir que sí, pero si recordamos el pasaje del grano de mostaza, ya nos podríamos preguntar: ¿yo tengo fe del tamaño de un granito de mostaza? Y sabiendo que el primer milagro, la primera montaña que mueve esta fe es la de mi corazón, entonces nos podríamos seguir preguntando: ¿cómo está mi corazón? ¿Es una roca o ya es un corazón de carne?
¿O es como el corazón del joven rico cumplidor de preceptos, pero que fue incapaz de dejar sus riquezas y seguir a Cristo? ¿Qué pecado o qué cosa no he podido dejar? ¿Cuál es la montaña que no he podido mover? ¿Será que no la he movido porque no tengo fe? Si somos como el joven ricos, nos vamos a ir triste, porque había algo antes que Dios y nos vamos sin tener la paz con Dios, de la que nos habla este primer versículo. Verso 2. Por él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mediante la fe estamos en paz con Dios, porque esta paz es la esperanza de la gloria de Dios, porque al final de esa esperanza, la única esperanza, todo lo demás son esperanzas pasajeras, pero la esperanza de la gloria de Dios es la que tiene que modelar mi vida, da felicidad, libera. El Papa Benedicto dice, en la oración el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. Ha de aprender que no puede rezar contra otro. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea en ese momento. La pequeña esperanza equivocada que lo aleja de Dios ha de purificar sus deseos y sus esperanzas. Debe librarse de las mentiras ocultas con que se engaña a sí mismo. Aquí una pregunta más. Mi oración es como dice el Papa Benedicto. En mi oración purifico mis esperanzas. En mi oración busco cómo fortalecer mi esperanza en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce constancia, la constancia la virtud probada, y la virtud probada la esperanza. Un sinónimo de tribulación es sufrimiento, y en la encíclica Salvados por la Esperanza del Papa Benedicto XVI leemos: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir del dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Y aquí vuelvo a preguntar, ¿tengo fe en todo lo que dice nuestro Señor en su santa palabra y que nos lo enseña la Santa Madre Iglesia? Creo en aquel pasaje que dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Cómo me comporto ante las cruces de la vida, las grandes y pequeñas? Cuando me doy un pequeño golpe accidental, ¿qué digo? ¿Se me sale una mala palabra o aguanto el dolor y lo ofrezco al Señor? Aquí el apóstol nos dice que la virtud probada en la tribulación, una buena obra da esperanza, porque no hay domingo de gloria sin Viernes Santo, no hay resurrección sin cruz. Continúa el texto de Romanos. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor no defrauda, porque el Señor es la bondad misma. Y Él quiere lo mejor para nosotros, y eso mejor es la vida eterna. Pero el Papa Benedicto se plantea esta pregunta: ¿de verdad queremos esto, vivir eternamente? Continúa el Papa Benedicto: ciertamente se quería aplazar la muerte lo más posible, pero vivir siempre sin un término solo sería, a fin de cuentas, aburrido y al final insoportable. Esto es lo que dice precisamente, por ejemplo, el padre de la Iglesia, San Ambrosio, en el sermón fúnebre de su hermano difunto Sátiro. Es verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida del hombre condenada por culpa de pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima.
Era necesario dar un fin a estos males, de modo que la muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en juego la gracia. Y Ambrosio ya había dicho poco antes, no debemos deplorar la muerte ya que es causa de salvación. Entonces, ¿quiero esta vida o quiero la vida eterna con Dios? Esa es la pregunta, hermanos. Entonces volvamos al primer versículo. ¿Tengo fe en Cristo? Todo esto lo planteo porque muchos de nosotros podríamos decir, qué suerte tiene el Señor conmigo, soy un buen católico, tengo tanto tiempo de no cometer pecado mortal. Voy a misa casi diario, rezo el rosario todos los días, participo de tal servicio. No soy como la gente del mundo. Ya sabemos a qué pasaje nos recuerda, ¿verdad? Al publicano y al fariseo del cual Meli nos hablaba en la charla pasada. Muchas veces podemos caer en la soberbia espiritual y por eso Pierre refiere a comentario de Teresita del Niño Jesús que hace suya esta reflexión de ella. Intento hacer lo que puedo y fracaso en muchas cosas y tengo las manos vacías, pero seré tan feliz de presentarme con las manos vacías ante el Señor, porque Él con su misericordia lo llenará todo. Y será la misericordia aún mayor, porque tendrá que llenarlo todo en mí. Hagamos como Pierre, hacemos una buena obra, la entregamos a Dios por mano de María, a la que entregamos todo en nuestra consagración. Y el Papa Benedicto decía, y no podemos, por usar terminología clásica, merecer el cielo con nuestras obras. Este es siempre más de lo que merecemos, del mismo modo que ser amado nunca es algo merecido, sino siempre un don. No obstante, aun siendo plenamente consciente de la plusvalía del cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no le es indiferente ante Dios y por lo tanto tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia. El versículo 2 menciona la gracia de Dios. Y es que todo es gracia, hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y con esto ya doy paso a los puntos que hoy quería tocar, pero siempre invitando a que cada uno de nosotros meditemos este pasaje, en el cual se inspiró Monseñor Jorge para su carta La esperanza no defrauda. En el punto 6, la esperanza es una virtud teologal. En esta parte Monseñor Jorge escribe, al hablar de la esperanza como virtud, hacemos referencia a una disposición habitual y firme hacia el bien. La esperanza no se confunde con la simple espera, ni puede referirse al mal. La voluntad firme y estable, la capacidad o disposición habitual cuando se orienta al bien, se llama esperanza. Este bien hacia el que se dirige la esperanza es un bien futuro, arduo o difícil y a la vez posible. Al tratarse de los bienes definitivos de la vida humana que trasciende la muerte, la esperanza no puede ser una virtud moral adquirida por esfuerzos humanos. Aquí, Monseñor nos está diciendo que la esperanza cristiana trasciende a la muerte. Y por eso antes de desarrollar un poco los puntos de hoy, quise poner el pasaje que sirvió de inspiración, porque la esperanza cristiana es principalmente en la gloria de Dios, y como es algo que trasciende nuestra naturaleza, nadie la puede conseguir. Y por eso es una virtud teologal, y Monseñor, citando el catecismo, dice, la esperanza es una virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna, como felicidad nuestra. Poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Catecismo numeral 18-17. Y recordemos que el versículo 5 del texto de Romano decía, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y aquí preguntémonos, ¿dónde hemos recibido el Espíritu Santo? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1265 y 1266 nos responde,
El bautismo no solamente purifica de los pecados, hace también del neófito una nueva criatura, un hijo adoptivo, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que, 1. Le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales, que como sabemos son la fe, esperanza y caridad. Catecismo numeral 1813. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Esto, hermanos, es la base del llamado misionero y a evangelizar que más adelante hace Monseñor, porque nos está diciendo que la esperanza cristiana nos es dada en el santo bautismo, donde somos hijos hechos de Dios. Antes éramos solos criaturas de Él. Con esto nos dice Monseñor que la esperanza cristiana nos es dada en la fe en Cristo. Y tenemos que pensar en aquel pasaje que dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. También, si recuerdo bien, Marcos 16:16 dice: vayan y bauticen a todos, el que crea se salvará y el que no se condenará. Y así llevamos esperanza cristiana a todos los hombres, que tienen un vacío que no pueden llenar, porque el corazón del hombre hay un vacío del tamaño de Dios, dice el obispo Munía. O San Agustín, que dice: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y esto también es un llamado para nosotros, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Y si nosotros queremos dar de esta esperanza, primero nosotros tenemos que tener esta esperanza. El día de ayer que conmemorábamos a San Francisco Javier, que él sí sabía de la importancia del santo bautismo, porque tenía conciencia de que fuera de la iglesia no hay salvación, este dogma sería bueno explicarlo en alguna formación, pero esto enseña la iglesia. Y Dios no nos puede pedir cuenta de esto y nos puede decir: mira, fulano, puse a alguien en tu camino para que le hablaras de mí. ¿Lo hiciste? Mira, fulano, lo puse en tu camino para que con tu ejemplo lo trajeras a mí. ¿Lo hiciste? Y si Dios más bien nos llega a decir: mira, fulano, condenado, con tu mal testimonio más bien se alejó de la iglesia porque dice: voy. Porque puede decir: para ser católico y ser como Edgar, disculpas, ¿verdad? Mejor no lo soy. Pero aquí, cada quien ponga su nombre. Claro que esto puede ser una excusa, pero también puede ser una verdad. Pero gloria a Dios por San Francisco Javier, que bautizó a miles, que hasta el brazo le dolía de tanto bautizar. Gloria a Dios por cada misionero que dio su vida por llevar el mensaje de Cristo a todas partes del mundo. Gloria a Dios por los misioneros que evangelizaron América. Continúa Monseñor en la parte 6 de la carta. Si la resurrección de Cristo certifica y avala las promesas de Cristo, su muerte en la cruz, expresión del amor de Dios, es la roca en la que descansa toda la confianza del cristiano. Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Por eso la iglesia canta: salve, oh cruz, única esperanza, oh cruz, ave espes única, reconociendo que la razón de la esperanza es el amor de Dios manifestado en la cruz. Del mismo modo que Cristo prometió la vida eterna, también ofreció una palabra sobre el sufrimiento: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Mateo 12:29.
¿En qué consiste este alivio? La verdadera respuesta al sufrimiento es el amor redentor de Cristo. Él no es solamente un filósofo que explica la raíz y el sentido del mal. Él es Dios que se ha hecho solidario con nuestro sufrimiento. Ha participado de él hasta el extremo de la cruz y lo ha abierto al horizonte de la resurrección. Desde entonces, el sufrimiento humano asociado a la cruz de Cristo alcanza misteriosamente un sentido redentor. Tanto es así que Jesús invita a sus discípulos a negarse a sí mismo, a seguirle y cargar con su cruz. Lucas 9:23. En esto consiste la clave de la vida cristiana, hermanos. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Esto explica por qué los apóstoles se alegraban de poder sufrir por Cristo. Hechos 5:41. Y San Pablo también se alegra de los sufrimientos, porque así completo en mi carne lo que falta los sufrimientos de Cristo, a favor de su cuerpo la iglesia. Colosenses 1:24. Por eso Monseñor decía que uno de los lugares de aprendizaje de la esperanza era el sufrimiento. Y esa puede ser una de las formas en que nosotros podemos evangelizar a los más alejados y a los más escépticos y a los más contrarios. Cuando el mundo se pregunte, mira cómo lleva el sufrimiento, mira cómo se puede ser feliz en este mundo. El obispo Munía tiene otra frase que dice, soy feliz pero sufro. Porque nosotros, al estar en el mundo, no es que no suframos, pero como no somos del mundo, llevamos nuestro sufrimiento con felicidad. Porque este sufrimiento da esperanza y esto nos lo enseña la comunidad por medio de la cruz gloriosa. Os recuerdo aquella charla de don Luis sobre el sentido cristiano del sufrimiento que dio en el foro de jóvenes. Pero me gustaría detenerme un poco más en esta parte del sufrimiento y hacerlo por la oración atribuida a San Andrés, porque volvamos a recordar que el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Mateo 16:24. Salud, oh cruz consagrada por el cuerpo de Cristo y adornada con sus miembros como con perlas. Antes que el Señor fuera levantado sobre ti, tú inspirabas temor humano, pero ahora la fuente del amor celestial te ha vuelto infinitamente deseable. Los creyentes conocen las alegrías que hay en ti y las recompensas que preparas. Vengo a ti seguro y alegre para que me recibas en mi regocijo, discípulo de aquel que se ha fijado en ti. Porque siempre te he amado y deseado abrazarte. Oh buena cruz, a la que los miembros del Señor han dado esplendor y belleza. Cruz largamente deseada, amada fielmente, buscada asiduamente, preparada para mis ardientes deseos. Recíbeme entre los brazos de los hombres y devuélveme a mi Maestro, para que Él que me redimió por ti, me reciba también por ti. Esta es la fe de la Iglesia, hermanos. Pero aquí, teniendo en cuenta que con un buen grado de certeza y tristeza nosotros no vamos a ser mártires, aunque sería lo más glorioso, y recordando las palabras de aquel niño cristero, San José Sánchez del Río, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Pero hermanos, tenemos las cruces de cada día, y a como dice el Señor, entonces preguntémonos, ¿deseo la cruz? ¿Cómo es mi actitud ante el sufrimiento? Recordemos que si no deseamos la cruz, el Señor nos puede seguir diciendo, apártate de mí, Satanás. Quiero que la cruz me reciba de entre los hombres y me entregue al Señor. Por todo esto el Padre Pablo dice, en esta vida solo hay dos tipos de seres humanos, los que sufren con Cristo y los que sufren sin Él. Porque hermanos, siempre va a haber sufrimiento. El paraíso terrenal se cerró con el pecado de Adán y Eva. Y por eso
en la salve rezamos, a ti clamamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Así que está en nosotros si sufrimos con Cristo o sufrimos sin Él. Y aquí nosotros podemos recordar lo que decía el verso 1 del capítulo 5 a los romanos. Tengo fe en Cristo. Tengo fe en esa palabra que dice que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y me siga. Tengo fe. Punto número 7. Dimensión comunitaria de la esperanza. La esperanza cristiana no se agota en la dimensión individual, sino que está abierta a todo el pueblo. El Evangelio de San Mateo lo indica señalando la venida de Cristo como el cumplimiento de las profecías de Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Habitantes de la tierra habitaban en la tierra en sombra de muerte y una luz brilló. Lo asombroso es que esta luz no estaba reservada simplemente para el pueblo elegido, sino que se ofrece a todos los pueblos representados por Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar de Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz aparecer. Mateo 4:15. San Pablo es el que desarrollará este tema afirmando que Cristo ha derribado el muro de la división, haciendo de los dos pueblos uno solo. Él es nuestra paz. Él que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando con su cuerpo de carne el muro que nos separaba. Efesios 2:13-14. Aquí es bastante claro, hermanos. Esta esperanza tiene que ser para todos. Y si nosotros no queremos que esta esperanza llegue a todos, hay algo que no está bien en nuestra fe. Y así como nosotros en primera persona, cuando estábamos en la oscuridad de nuestro pecado, vimos la luz de Cristo que vino a iluminar a los pueblos por medio de alguien más. Nosotros tenemos que buscar cómo llevar esa luz a nuestras familias, a la comunidad, a nuestra comunidad parroquial y al mundo entero. Y podría parecer una tarea muy grande pensar que nosotros, simples mortales, podemos llevar esta esperanza al mundo entero. Pues nuestra Madre Espiritual, Santa Teresita del Niño Jesús, sin salir de un convento, es patrona de las misiones. ¿Y cómo es esto posible? Es posible porque la fe de la Iglesia dice que la oración puede cambiar el mundo. Y Monseñor lo dice en su carta. Una nueva ocasión para acrecentar la oración personal. Esto para los cristianos y para nosotros no debería de ser nada nuevo, pero como dice él, que sea una oportunidad para acrecentar nuestra oración personal. Y por esto caben estas preguntas. ¿Quiero que todas las personas sean católicas? ¿Quiero que todas las personas sean santas? Posiblemente a esta primera pregunta la respuesta será sí, pero sigamos profundizando. Quiero que el protestante que conozco, que es familiar mío o que es amigo mío, sea católico, o el ateo, o aquel pagano bautizado, quiero que sea católico, o aquel musulmán que no conozco, quiero que sea católico. Pero ¿cómo ellos se pueden convertir? ¿Tengo fe en mi oración? ¿Tengo fe que en la oración puede cambiar el mundo? ¿Tengo fe que con mi oración puede ayudar a la conversión de las personas? Nuevamente nos podríamos preguntar, ¿tengo fe? Numeral 8. Cielos nuevos y tierra nueva. La esperanza de salvación no solo afecta a la totalidad de la persona, cuerpo, espíritu, con la promesa de la resurrección de la carne. No solo abarca la dimensión individual y comunitaria de la familia, pueblo y nación, sino que se extiende a la propia tierra. Los cristianos, junto a la redención del cuerpo, esperamos cielos y tierra nueva,
donde habita la justicia para siempre. San Pablo sostiene que la creación, sometida a la frustración por el pecado, está expectante, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de que será liberada de la esclavitud de la corrupción. Pues sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufriendo dolores de parto. Romanos 8, 21, 22. La Sagrada Escritura llama cielos nuevos y tierra nueva a esta renovación misteriosa que transformó la humanidad y el mundo. Segunda de Pedro 3:13. Esta será la realización definitiva del designio de Dios, de hacer que todos tengan a Cristo por cabeza, lo que esté en el cielo y lo que esté en la tierra. Hermanos, los cristianos, junto a la redención del cuerpo, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde habite la justicia para siempre. Pensemos en un problema que aqueje hoy al mundo: robos, violaciones, asesinatos, corrupción, consumismo, aborto, eutanasia, ideología de género. Para todos ellos, hermanos, para todos estos problemas del mundo, la solución es la santidad. ¿Y será que en algún momento hemos pensado cómo sería el mundo si todos fuéramos santos? ¿Cómo sería mi familia si todos fuéramos santos? ¿Cómo sería la comunidad si todos fuéramos santos? ¿Cómo sería la iglesia, mi parroquia, si todos fuéramos santos? Si todos en cada momento escogiéramos libremente a Dios con nuestras acciones, si tenemos que buscar cómo ayudar a construir el reino de Dios en el mundo, la doctrina social de la iglesia, y algo que ya me han escuchado, pero que hay que repetirlo hasta la saciedad: un católico no puede votar por un político que vaya contra la vida, aborto y eutanasia, o que promueva la ideología de género. Si un católico vota por un político así, tendrá que revisar su conciencia. No se puede ser católico y comunista, o católico y masón. Con nuestra santidad santificamos el mundo y la iglesia. Igualmente el obispo Munía dice: un cristiano en el mundo tiene dos opciones: o lo santifica o se mundaniza. Y aquí nuevamente una pregunta: ¿yo santifico al mundo o yo me estoy mundanizando? Numeral 9. La esperanza no defrauda. Cuando nos preguntábamos al comienzo, dice Monseñor, por el sentido de la vida, por el sufrimiento y la muerte, cuando nos escrutábamos nuestro corazón y reclamábamos una respuesta adecuada a sus aspiraciones, sosteníamos que no sería buena respuesta aquella que no lograra sostener todos los extremos: el pasado, el presente y el futuro de nuestra vida personal. Tampoco sería adecuado si no abarcar el conjunto de nuestras relaciones: familia, amigos, pueblo, tierra. Y si no diera razón del sufrimiento, proporcionando una justicia que abarque a todas las generaciones. Saber, hermanos, que el hilo de la historia está en manos de Dios da tranquilidad. Que esté en manos de la bondad en persona, que esté en manos del justo juez da tranquilidad. Porque sabemos que al final en el juicio brillará su rectitud. Y saber esto, claro que es fuente de esperanza, porque al final la justicia triunfará. Continúa Monseñor. Jesucristo en su humanidad nos ha mostrado el auténtico rostro de Dios. En Jesucristo, pues se cumplen todas las promesas hechas a Abraham y su encarnación. Muerte y resurrección recogen y perfeccionan la esperanza del pueblo elegido. Ahora, el verdadero éxodo es salir de la esclavitud del pecado para entrar en la tierra prometida de la gracia, que nos es alcanzada en los sacramentos de la iglesia. Nuestra patria no es Canaán,
sino el cielo, la gloria para siempre. Nuestra peregrinación culmina en la Jerusalén celeste, allí donde el correr de las exequias alegra la ciudad de Dios. Salmo 46:5. Por fin la sed del hombre será saciada, el manantial es inagotable. El Espíritu Santo como un río de agua viva brota del trono de Dios, y me mostró un río de agua viva resplandeciente como el cristal que brotaba de el trono de Dios y del Cordero. Miren aquí cómo Monseñor nos llama a luchar contra el pecado, porque nos dice que nuestro verdadero éxodo es salir de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, vale la pena volvernos a preguntar, ¿de qué pecado soy esclavo? A veces podemos caer en la tentación de pensar, ¿por qué no mato, no robo, ni bailo pegado, soy santo? Pero se nos olvidan las, entre comillas, mentiras blancas, o que no santificar las fiestas por pereza es pecado mortal, o que las relaciones sexuales en el matrimonio, si están hechas cerradas a la vida, también son pecado. Incluyas el método Billing, que no es un condón católico. Pero esto, claro, da para una charla, de la que pueden buscar un video del padre Rabasi. ¿Cuáles son tus graves motivos para no tener hijos? O que no podemos andar por el mundo viendo todo, como que si no pasara nada. O cuando hacemos nuestros exámenes de conciencia revisamos los pecados capitales. ¿Será que soy soberbio? Recordemos que en el peregrinar de Israel muchos murieron y no llegaron a la tierra prometida. Y dada la comparación que hace Monseñor, podríamos pensar en el infierno. Por esto hagamos buenos exámenes de conciencia y estemos en actitud de lucha contra el pecado mortal y el pecado venial, porque nuestra patria es la Jerusalén celeste. Numeral 10. La Iglesia, dice Monseñor, como la Virgen María, es fecundada por el Espíritu Santo y nos hace presente a Jesucristo. En Él reside toda la verdadera esperanza, el Espíritu derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Nos lo hace presente mediante la palabra y sobre todo en la liturgia, como nos indica el Salmo. La exequia de Dios va llena de agua preparando los trigales. Salmo 65:10. Este río o exequia llena de agua desemboca en la liturgia sacramental, donde el trigo por la acción del Espíritu se transforma en pan de vida eucarística que nos alimenta y nos construye como pueblo de la vida. La Eucaristía continúa el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Juan 6:1. Habrá pan abundante para todos sin pagar y el vino mesiánico que nos trae la sangre de Cristo. Allí donde la comunidad cristiana, presidida por el sacerdote, se reúne para celebrar la Eucaristía, se hace presente la tierra prometida, de donde mana leche y miel. Deuteronomio 31:20. Así se va construyendo por gracia de Dios la casa y la ciudad de Dios, que nos anticipa el cielo en la tierra. La Eucaristía, como prenda de la gloria, es el convite de manjares suculentos. El sacrificio que actualiza el misterio pascual, la renovación de la alianza que nos constituye en pueblo de Dios. Aquí, hermanos, es inevitable recordar lo que dijo el Concilio Vaticano II. La Iglesia es sacramento universal de salvación y esto nos tiene que llevar a dos acciones. La primera, dar gracias infinita con temblor y temor de que estamos en la Iglesia de Cristo y pensar en aquel pasaje: al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, y al que se le confió mucho,
se le reclamará mucho más. Lucas 12:48. Nosotros, hermanos, no tenemos excusas para no ser grandes santos. Pertenecemos a la iglesia donde somos alimentados por los sacramentos. Recordemos lo que acabamos de decir del bautismo. Y nosotros tenemos la oportunidad de recibir a Cristo mismo en persona en la comunión. Siempre pidamos la gracia de ser santos para dar gloria a Dios. Esa es la esperanza. Ya regresaré al tema de la comunión, pero les decía que son dos acciones. La segunda es, ¿qué pasa con las personas que no son católicas? Porque acabo de decir que tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en la iglesia de Cristo. Recordemos lo que acabamos de decir del bautismo y que la primera carta de Pedro 3:21 dice: todo esto es figura del bautismo por el que ahora ustedes son salvos. Y por esto nos podríamos preguntar, ¿qué va a pasar con las personas que no están en la Iglesia Católica? Y por eso nuestra segunda acción tiene que ser oración, oración y oración, y después de esto salir a misionar y buscar cómo dar razones de nuestra fe y pedirle a Dios por la conversión de los protestantes, herejes, musulmanes, judíos, de todos, empezando por nosotros mismos, para que todos lleguemos a Cristo. Y por eso San Pablo decía: ay de mí si no evangelizo. Acabamos de decir que la Iglesia es sacramento universal de salvación, que fue un replanteamiento del dogma. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Acabamos de hablar del santo bautismo, pero Monseñor Jorge ha hecho mucho énfasis en la liturgia sacramental. Como sabemos, son 7 los sacramentos, pero son 2 los que constantemente estamos viviendo: confesión y comunión, comunión y confesión. Sería bueno hablar de ellos a profundidad. Y el segundo lo vivimos en la Santa Misa, de la cual vamos a volver a hablar en el futuro. Pero, y es aquí unas preguntas: ¿cada cuánto me confieso? ¿Cómo son mis exámenes de conciencia? Recuerdo que no puedo ocultar voluntariamente ningún pecado, porque si no, esto haría la confesión inválida. Confesarme bien, hermanos, me prepara para poder recibir al Señor, porque recordemos que San Pablo decía: por eso el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente tendrá que dar cuentas del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera de Corintios 11:27. Y es que, hermanos, Santo Tomás decía: se necesitan 3 eternidades para poder comulgar, una para prepararnos, otra para recibirlo y otra para dar gracias. Y es por eso que les decía, una buena confesión es parte de la preparación para poder comulgar, pero esto entraría en la preparación remota. Pero ¿cómo es mi preparación inmediata? Es más, hago la preparación inmediata para poder comulgar. Sabía que existía la preparación remota. Y cuando recibo al Señor, cuando el cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor está con nosotros, me disperso como Marta en cualquier cosa, o pongo mi atención en mis sentidos, o la pongo en Él, en el amado. Hago acción de gracias por la comunión recibida. Es más, sabía que tenía que dar una acción de gracias. O cuando salgo de misa vuelvo a ser como un pagano bautizado que no tiene conciencia de Dios hecho hombre y que Él ha estado en mi cuerpo. Dicen que San Francisco de Sales celebraba la misa cada mañana y la primera parte del día era la preparación inmediata, la segunda parte del día para dar gracias y la última era la preparación remota para la misa del día siguiente. Eso lo hacía vivir su día en clave eucarística. Y la última pregunta de esta parte: ¿cuándo fue la última vez que preparé la Santa Misa?
Monseñor Jorge, consciente de la necesidad de la formación, por eso dice: por esto es importante promover y cuidar una formación de calidad que cree personas capaces de bajar a la noche sin verse dominado por la oscuridad y perderse, de escuchar la ilusión de tantos sin dejarse seducir, de acoger las desilusiones sin desesperarse y de caer en la amargura, de tocar la desintegración del otro sin dejarse diluir y descomponerse en su propia identidad. Miremos qué énfasis, hermanos, hace Monseñor Jorge en este punto, ¿verdad?, de la necesidad de la formación, en la cual tantas veces nosotros hemos tratado, ¿verdad?, de formarnos con formaciones de calidad, a como dice él, ¿verdad?, tratando de estudiar los textos del concilio, doctores de la iglesia, los temas de formación propios de la comunidad. También para hablar de las apariciones de nuestra Madre Santísima, en las cuales han habido muchas profecías, o Fátima, de esa invitación al rezo del rosario. Y en ese mismo sentido de San Luis María Griñón de Montfort, donde mirábamos la consagración y el secreto admirable del Santísimo Rosario. Todo esto, hermanos, para prepararnos como el boxeador se prepara antes del combate. Meses de entrenamiento para que así él pudiera combatir, a como dice Monseñor, capaz de bajar a la noche sin verse dominado por la oscuridad y perderse. Y hay que seguir en formación. Esto es constante, porque cuando estamos bien formados y escuchamos la palabra, conociendo la palabra del Señor, la doctrina de la iglesia, somos capaces de después llevar el mensaje de Cristo a otro. ¿Cómo voy a poder evangelizar si no conozco nada de la doctrina de la iglesia? Pregunta, ¿verdad? Y aquí recordemos las palabras que nos regaló el Señor en la Mesoné pasada. Y en mi oración pido el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discernir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo. Filipenses 1, 9 al 10. O lo que rezamos en la novena de la Inmaculada. Oh Señora mía, Santa María, así como tu Hijo Santísimo se dignó darte tanta claridad y conocimiento de suerte, que alumbras al cielo con tus luces, así yo te suplico que en la hora de mi muerte alumbres e ilumines mi alma con el verdadero conocimiento de la fe, corroborándola de suerte que no la manche alguna ignorancia o error. Hermanos, estamos en tiempos de apostasía, en que tristemente en muchas iglesias muchos sacerdotes enseñan errores. Entonces, si siempre ha sido necesario saber de las verdades divinas, en este tiempo aún más, porque no vamos a poder discernir, y si no podemos discernir, no tomaremos buenas decisiones, y si no tomamos buenas decisiones, nos vamos a equivocar. Y aquí quisiera preguntar, ¿cómo hago yo para formarme? ¿Cuántos libros de vida espiritual leí en este tiempo? ¿Sigo a algún buen sacerdote en internet? ¿Veo buenas prédicas? ¿O paso viendo Netflix? Nuevamente digo, ¿cuántas series de Netflix he visto últimamente? ¿Cuánto tiempo paso en Facebook, Instagram, viendo fútbol, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es serio, hermanos. Nos jugamos la vida eterna. Estamos a tiempo, hermanos, de hacer ayuno de estas cosas por Adviento y dejando las redes sociales lo siguieron. Marcos 1:18. Conclusión. Bien, hermanos,
Como les había comentado, el día de hoy vamos a tratar de meditar un poco desde el punto 6 hasta el 10. Ya por hoy hemos terminado. Y como conclusión me gustaría retomar lo siguiente. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. Como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Al ser una virtud teologal, esta no es dada por el santo bautismo a través de la iglesia. Y por eso en el punto 10 Monseñor dice, la iglesia es la portadora de la esperanza. Y esto porque explicábamos que la iglesia es el sacramento universal de salvación y que al ser universal, la iglesia tiene que buscar cómo llevar esta esperanza a todos. Por eso en el punto 8 hablábamos de la dimensión comunitaria de la esperanza y que esta esperanza hace que tengamos cielos nuevos y tierras nuevas, porque nuestra fe en Cristo hace nuevas todas las cosas. Y todo esto, hermanos, está impregnado de un llamado a la santidad, porque en cuanto llevamos nuestros días con alegrías y las cruces con esperanza, nos santificamos. Cuando vemos que nuestro fin último es el cielo, tenemos esperanza, porque la esperanza que es Cristo no defrauda. Y termino con este otro pasaje de la encíclica del Papa Benedicto. Al haber recibido como don una esperanza fiable, fue determinante para que la conciencia de los primeros cristianos, como se pone de manifiesto, también con la existencia cristiana se compara con la vida anterior a la fe, o con las situaciones de los seguidores de otras religiones. Por eso Pablo recuerda a los efesios, como antes de su encuentro con Cristo, no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Efesios 2:12. Santa María, estrella de la esperanza, ruega por nosotros. Santa María, estrella de la esperanza, ruega por nosotros. Santa María, estrella de la esperanza, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.